Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día precioso que Dios nos ha concedido estar aquí disfrutando, porque no hay nada que sea para nuestro mal. Todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Y quiero decirles que el servicio del miércoles tuvimos un problema, no pudo transmitirse en vivo, pero lo van a publicar, me imagino, ¿verdad? Está grabado. Así que para que oigan el mensaje del día miércoles, que Dios me concedió estar en la ciudad de Pomona y algunos cambiecitos que vienen para Pomona, y ya les vamos a estarles anunciando para el mes que entra. Muy bien, vamos a seguir con el estudio intensivo del libro de Juan. Estamos en el capítulo 1 y esta es nuestra octava conferencia o predicación del capítulo 1 del libro de San Juan. Y del versículo 37 al 51 ustedes lo van a poder leer, y quiero hacer un resumen de lo que es la última etapa de este capítulo del 37 al 51. Vamos a hacer un análisis de dos grupos que habla en esta porción del capítulo 1 del libro de San Juan. Estos dos grupos pueden ser, o pudiéramos explicarlo de esta manera, dos grupos motivados, que es el número uno es el grupo de los equivocados y el grupo de los correctos. Ustedes me van a entender conforme vayamos desarrollando este mensaje. Quiero que hagamos un análisis de lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a ver en este estudio la forma en que se unieron a Cristo los primeros discípulos, y de qué manera, Cristo los llamó, o qué factores estuvieron involucrados en su llamamiento. Así que si ellos fueron los primeros discípulos en seguir a Jesús, entonces quiere decir que las lecciones son absolutamente importantísimas para todos nosotros, las lecciones que nosotros podemos recibir a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y para que quede de una manera bien establecida qué significa, o qué es lo que significa realmente ser un discípulo de Jesucristo. Primeramente veamos el significado de la palabra discípulo. Es la palabra griega matetes, con H, y significa, literalmente, esta palabra significa el que sigue a otro para recibir instrucción continua. Y encontramos aquí uno de los principios más imprescindibles de lo que es la vida cristiana. Siempre que Cristo invitó a la gente para que le siguiera, y no solamente la gente le siguiera y que creyeran en Él, sino que Cristo estableció que las personas que dicen que creen en Él le tienen que seguir. ¿Escuchó usted esto? Que es muy importante para cada uno de aquellos que amamos a Dios. No existe, por ejemplo, tal cosa que creo en Cristo, pero sin discipularme, sin prepararme, sin tomar en cuenta la importancia que tiene ser un verdadero discípulo. En el capítulo 8 del libro de San Juan, vayan ustedes conmigo a esta porción del capítulo 8 del libro de Juan, y vamos a ver cómo muchos que dicen que creen en Cristo, pero vean ustedes la diferencia, no le siguen. Y aquí es donde tenemos nosotros que entrar para poder entender lo que realmente significa ser un discípulo. En el capítulo 8 del libro de San Juan, versículo 31,
y 32, donde dice: y decía Jesús a los judíos que le habían creído, o que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Fíjese bien, una cosa es creer y otra cosa es permanecer. Y aquí es donde nosotros vamos a entender los motivos equivocados por los que muchos siguieron a Jesús. Dijimos que había motivos equivocados y motivos correctos para ser un discípulo de Jesucristo. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, los hará libres. ¿De quiénes está hablando Jesús que creyeron en él? Creyeron, pero solamente intelectualmente. Dijeron muchos de ellos: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Señor, tú eres el Cordero de Dios, como lo presentó Juan, que quita el pecado del mundo. Eres el Mesías prometido. Y les dice el Señor: qué bueno, qué importante, que me da gusto que piensen así, de esta manera, pero quiero dejarles bien claro que si ustedes han creído realmente en mí, y les dice: si realmente han creído en mí, van a tener que aprender a permanecer en mí. Permanecer en Jesús. Para poder nosotros ser discípulos de Jesús, necesitamos aprender a permanecer en Él, no simplemente creer. No es solamente el creer, porque dice Santiago 2:19 que también el diablo cree. No es simplemente creer, sino que la importancia que tiene dentro de lo que es el servicio espiritual a Dios es la permanencia en lo que has creído. La permanencia en Jesús, el mantenerte siempre al día en lo que es el conocimiento, la práctica de la palabra, y estar constantemente siendo renovados por su Espíritu que mora en nosotros. Allí es donde está verdaderamente la permanencia de todos aquellos que han creído en Jesús. Ahora, si permaneces, entonces serás verdaderamente un discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad te hará completamente libre. Entonces ya creyeron en Él, levantaron su mano derecha y dijeron: sí creemos en Jesús. Y ahora necesitas a comenzar a vivir en la palabra. Pero ¿qué tal si solo oyes la palabra solamente los domingos? ¿Escuchas el sermón los domingos? ¿Vas a la iglesia los domingos? Y durante toda la semana no lees ni siquiera una porción de la Biblia. O no te reúnes en un lugar donde se predica, donde se están dando estudios bíblicos, donde estás verdaderamente permaneciendo. Piensa por un momento que si solamente oyes la palabra ocasionalmente, va a ser muy difícil que tú puedas permanecer en Jesús. Ustedes no son discípulos que creyeron solamente intelectualmente. Les gusta ir el domingo a donde se predica la palabra de Dios, y no lo hacemos simplemente por compromiso. No lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Tenemos que entender que para poder nosotros mantener ese ambiente espiritual ardiente dentro de nuestras vidas, necesitamos aprender que en Dios tiene que haber una permanencia constante y todos los días ardientes, como dice el apóstol, sirviendo al Señor en el Espíritu.
Aquí vamos a ver la importancia que tiene entender y vamos a probar los motivos por los que servimos a Dios. ¿Ya están listos para comenzar esta preciosa aventura para poder entender esto? Muy bien. Vamos a ver primeramente los motivos equivocados por los que muchos creen en Jesús. En el capítulo 2 del libro de San Juan, nada más le doy una vueltita allí inmediatamente y vamos a leer el versículo 23 al 25. Y estando en Jerusalén, en la Pascua o en el día de la fiesta, muchos, escuche usted y subraye la palabra, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué creyeron en su nombre? Ahí está la respuesta. ¿Por qué creyeron en él? Porque estaban viendo que hacía muchos prodigios y milagros. ¿Por qué creyeron? Nuevamente, porque vieron prodigios y milagros. Dijimos que íbamos a ver las formas equivocadas de creer en Dios, en Jesús. Miramos entonces que muchos creyeron en su nombre viendo las maravillas que hacía. Mas el mismo Jesús, escuche usted, no se confiaba a sí mismo de ellos porque Él los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijera o le diera testimonio de algún hombre, de alguna persona, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. O sea que notamos aquí en este primer grupo que no revela que le seguían por las sanidades y los milagros. En cuanto vieron que Él sanaba a los enfermos, en cuanto él se dieron cuenta que había alguien que hacía prodigios y milagros, algo distinto, vieron esto y comenzaron a creer en Él. Por eso en cuanto vieron que Él sanaba a los enfermos, en cuanto nosotros vemos que existe o que había una campaña cuando alguien se anuncia y dice, venga usted por su milagro, venga usted por su sanidad, venga usted para que usted pueda ser realmente el hombre y la persona más influyente, más poderosa, que pueda adquirir cosas solamente por lo material. ¿Y cuántas veces ustedes y yo hemos escuchado este tipo de anuncios? ¿Cuántas veces hemos visto que va a venir el fulano evangelista, el poderoso que levanta muertos, que hace prodigios y milagros? Pero ¿qué es lo que más llama la atención en ese momento? ¿Qué es lo que más cautiva a la gente? ¿Qué es lo que más, pudiéramos decir, utilizan para poder llamar la atención de la gente diciendo que hay prodigios y milagros? Y yo digo una cosa, ¿será que realmente sucede esto? ¿O es solamente una sugestión? Es como un anzuelo que utilizan para llamar la atención de la gente. Y el motivo realmente notamos que no es el motivo verdadero, porque solamente se utiliza esta idea para que muchos sean atraídos, pero realmente no están motivados por el conocimiento de la palabra de Dios, no están motivados por el conocer a Dios, no es una motivación a la consagración a Cristo. Entonces quiere decir que cuando el hombre utiliza los motivos equivocados, lo único que logra es atraer a la gente. Pero la palabra de Dios brilla por su ausencia. ¿Y qué es lo que hacen cuando se anuncia de esta manera? Que habrá prodigios, milagros y señales. Su motivo es ver cosas sobrenaturales que llaman la atención, que asombran y que agradan a la carne. A quien de nosotros no le gustaría ver, por ejemplo, un paralítico que se levante? ¿A quién no le gustaría ver a un ciego que tome vista? ¿A quién no le gustaría ver una persona sorda que escuche nuevamente? Pero esto es solamente para el asunto temporal, o sea,
A nosotros, pudiéramos decir, a nosotros no pueden llamarnos la atención los motivos equivocados para pensar que podemos encontrar la salvación en Jesús. Porque sobre todas las cosas está siempre la predicación de la palabra de Dios. Los prodigios, los milagros, las sanidades, esas vienen eventualmente después de que las personas se han entregado a Dios y creído en Él de todo corazón. ¿Qué pasó, por ejemplo, en aquella ocasión en que Cristo sanó a cuántos? 10. A 10 sanó. Y de los 10, ¿cuántos dijeron: voy a aprovechar esta oportunidad que Dios me dio de conocer la palabra de Dios, de ser salvo, de tener una vida, óigame bien, espiritualmente abundante? Solamente 1 de 10. Los otros dijeron: vamos a darle vuelo a la iglesia, ahora que estamos salvos. Los motivos fueron equivocados por los que buscaron a Dios. Gloria al Señor. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que seguir a Cristo no es para ver prodigios, milagros y señales. Esos son el resultado de una vida entregada y consagrada a Cristo. Los apóstoles muchas de las veces hicieron prodigios y milagros, óigame bien, que ni siquiera se daban cuenta que pasaban. ¿Sí o no? Pedro por simplemente pasar por un lugar, dice que con la pura sombra se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro. Yo me imagino que Pedro ni siquiera se daba cuenta de eso. O el apóstol Pablo con su manto, con su pañuelo, dice que con ese sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque realmente no es lo más importante. Los motivos pueden ser motivos equivocados si nosotros no tenemos el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Si no tenemos el conocimiento pleno de Jesucristo, podemos utilizar los motivos equivocados para llamar la atención de la gente. Porque cuando se predica el evangelio de verdad no es muy atractivo, porque golpea el orgullo, golpea nuestro espíritu humano, golpea los deseos de la carne, y entonces no es nada atractivo a veces la palabra de Dios. Es más bonito los prodigios y los milagros. Gloria a Dios. Y esto yo creo que es peligrosísimo, de anunciar campañas de sanidades y milagros, y las personas que van ahí son y van por motivos equivocados. Y las personas que invitan a la gente a ir a esa campaña es un anzuelo ilícito para atraer a las presas. Por eso cada vez que nosotros hagamos un evento, vamos a poner siempre por delante que el evangelio de Jesucristo es lo más importante. La predicación de la palabra de Dios es primordial. Sin mentirle a la gente, sin tratar de llamar la atención, utilizando anzuelos ilícitos para creer que muchos van a venir y poder nosotros presentarnos como los grandes hombres de Dios. Y Cristo queda a un lado. La palabra brilla por su ausencia. El conocimiento del evangelio está lejos. Y lo más importante es que nosotros seamos entendidos en la palabra de Dios. Y todo lo demás, dice Jesús, que yo te lo voy a dar por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios. Si vienes enfermo, si vienes por alguna necesidad, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y tu sanidad viene como resultado de la entrega que estás haciendo para honrar y servir a tu Señor, al Señor Jesús, el Cristo que adoramos en este lugar. Ahí sea la gloria y la honra en esta mañana preciosa. Gracias, Dios. La razón por la que yo pienso que es
Peligrosísimo es porque anuncian lo que va a suceder. Ellos ya saben lo que va a suceder y quieren mover a Dios a su antojo. ¿Por qué digo que anuncian lo que va a suceder? Porque se monta un show. Y yo lo he visto, nadie me lo ha platicado. Ni siquiera usan la Biblia. Y es triste, pero yo sé que usted también lo ha visto. Y muy poderosos. Y hacen así, todos se caen para atrás. Imagínate que le hagan así, todos para atrás. ¿Y de qué le sirve eso? Mira, ¿de qué le sirve si no está recibiendo el conocimiento de la Biblia? ¿De qué le sirve eso si no está usted aprendiendo a servir a Dios? Si no está siendo instruido, no está siendo discipulado para poder servir a Jesús. Un verdadero discípulo conoce lo que es el servicio a Dios, conoce la palabra de Dios, conoce a su Dios, sabe a quién está sirviendo, entiende a quién le da adoración, sabe a quién le da la gloria y la honra, sabe a quién sirve, está consciente de lo que es el servicio a Dios. Y los que van a ver show no saben ni quién es Jesucristo. Gloria al Señor. Porque digo yo, o por qué digo yo que anuncian lo que va a suceder, porque todo se convierte en un show. Porque la palabra, o sea, el poder realmente está en la palabra. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud. ¿Qué es lo que trae la sanidad? ¿Qué es lo que trae a la vida del hombre el cambio, la sanidad, primeramente espiritual? El evangelio, porque es poder de Dios, potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. O sea, es la Biblia, es la palabra de Dios la que debe atraer a la gente. Escúcheme, es la Biblia, es la palabra, es la predicación la que debe de atraer. No los motivos equivocados, no nuestros motivos. ¿Buscas tú esos sanidades, prodigios, milagros? Déjame decirte que no estás siguiendo a Cristo. Necesitas en esta mañana analizar tus motivos. Gloria a Dios, aleluya. Necesitas analizarlos en esta mañana. ¿Cuáles son tus motivos por los que tú sirves a Dios? En Marcos capítulo 10, vamos al libro de Marcos. Vamos a leer el capítulo 10. Abran ustedes conmigo su Biblia. Versículo 35 al versículo 39. Donde dice de esta manera. Vean ustedes. Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le allegaron a Cristo, se acercaron a Jesús y luego le dicen, maestro bueno, deseamos que cuando estemos en el reino de los cielos, porque yo sé que vas a hacer lo que te vamos a pedir. Fíjese cómo le dicen ellos, ¿verdad que le dicen eso? Tú dices, clama a mí, yo te responderé. Y le dijo, ¿qué quieren que haga? Versículo 37. Y ellos le dijeron, danos que en tu gloria nos sentemos uno a tu diestra y otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Podéis ustedes beber el vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y entonces ellos le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, para darles ese lugar no está en mí. Vean ustedes aquí algo muy importante, otro motivo equivocado para seguir a Cristo. ¿Cuál es este otro motivo equivocado por lo que nosotros buscamos a Cristo? Es para buscar poder, para buscar posición, para buscar popularidad. La Biblia pone un énfasis
totalmente, óigame bien, respecto a las cualidades o las características que un hombre de Dios debe de tener. No todos son llamados para ser predicadores, pero a los que Dios llama para ocupar esta posición, Dios les da cualidades muy, pero muy severas y muy drásticas, más que a las ovejas. Pero si ustedes quieren ser diáconos, quieren ser pastores, tienen primeramente que examinar sus motivos. Tienen que analizar primeramente los motivos. Si yo quiero que Dios me utilice, ¿para qué quiero que Dios me utilice? ¿Para ser el consentido de Dios? ¿Para buscar el poder de Dios? ¿Para buscar ser reconocidos? ¿Cuáles son tus motivos? Aquí notamos que la ideología de ellos era que Dios los reconociera y los pusiera en un lugar especial. Yo me imagino, para que todo el mundo sepa quién eres, para que la gente te respete, para que tengas una posición importante, para hacer motivo. Digo, si esos son tus motivos, quiero decirte que son motivos equivocados. Van a seguir predicando, ¿verdad? Después de esto, los diáconos. ¿Okay? Jamás un hombre de Dios, un futuro pastor, un futuro líder puede ver en la gente los motivos para seguir a Jesús. Somos llamados a declarar, dice la Biblia, la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Le guste a quien le guste. Le caiga el saco a quien le caiga el saco. Pero nosotros fuimos llamados para declarar todo el consejo de Dios. No agradamos a los hombres, agradamos a Dios. Y dice la Biblia que Dios bendice al hombre fiel. Dios bendice a los líderes si la iglesia, óigame bien, los mira que realmente están pagando el precio para que ustedes estén en ese lugar y en esa posición. Si la iglesia no los ve envueltos en el programa de Dios, en el programa de la iglesia, quiero decirle, está en peligro tu llamado. Probablemente estés haciéndolo por o con motivos equivocados. Si andas, y voy a ser muy específico en esto, si andas con que amaneció renga mi yegua, no voy a poder ir a la oración. ¿Qué es lo que te va a pasar? Para el próximo servicio te va a pasar otra vez a la otra pata de la yegua. Y para la próxima vez otra cosa más peor y dramática te va a pasar. Y así te la puedes llevar constantemente. ¿Por qué? Porque el enemigo ya te agarró el número. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces simplemente yo no voy a ir a la iglesia a la oración porque fulano no viene o mengano no viene. Entonces la pregunta es, ¿a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo al hombre o estás siguiendo a Cristo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a prostituir tu llamado, lo vas a echar a perder. Y quiero decirles en esta mañana, el asunto no es conmigo.
Lo que ustedes están haciendo es que están buscando seguir a Cristo. Lo que ustedes tienen que hacer es pensar que el servicio que ustedes están prestando no es para fulano, no es para mengano, no es para el pastor, no es para nadie. Es un llamado personal que Dios te hizo. Pero si no entiendes esto, entonces quiere decir que no conoces tus motivos todavía por los que estás sirviendo a Jesús, o por los que Dios te hizo el llamado. No busquen al seguir a Cristo posición. No busquen poder, no busquen popularidad, no busquen fama. Porque Cristo conoce los motivos. Escúchenme, algún día el Señor te va a decir lo que hiciste y te va a preguntar qué hiciste y qué pasó con el llamado que te hice. Y tienes que darle cuentas a Dios de ese llamado que te hizo. Ustedes ahorita nada más oigan, ¿no? ¿Has entendido realmente lo que significa que Dios te haya llamado, que te haya dicho, quiero que trabajes en mi obra, quiero que tú seas un discípulo para mi servicio? ¿O vas a ir a esconder el talento que Dios te dio por miedo y porque dices, yo no puedo con esto? Entonces quiere decir que si no hemos entendido esto, que es lo básico, lo importante, lo que necesitamos atender, entonces quiere decir que no has podido comprender todavía los motivos por los cuales Dios te llamó, por los cuales Dios te hizo un llamado para que tú seas un predicador, un evangelista, un pastor. Si no has entendido todavía esto, entonces quiere decir que estás echando a perder el llamamiento que Dios te hizo. Y eso es muy lamentable. No vas a poder enseñar a la gente. No vas a poder pararte con libertad delante de los hijos de Dios porque no has pagado el precio para estar en una posición como esa. En el capítulo 12 del libro de San Juan, vamos a leer el versículo 42. Juan 12, 42. ...42 y 43. Con todo eso, aún de los príncipes del pueblo de Israel, o sea, los hombres líderes del pueblo de Israel, creyeron en él, más por causa de los fariseos. Oiga bien, no lo confesaban, no confesaban a Cristo, porque tenían miedo que los echaran de las sinagogas. ¿Por qué? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creer que tú puedes seguir a Cristo sin confesarle es un motivo equivocado. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo creo en Cristo Jesús? ¿Cuántos le confiesan en su casa? ¿Cuántos le confiesan en su trabajo, con sus amigos, donde quiera que te desarrollas, en lugar donde te desarrollas, en la escuela, en tu trabajo, en tu oficina, en el lugar donde tú te desarrollas, y no te da vergüenza confesar a Cristo? No te da vergüenza dar testimonio del Evangelio de Jesús. Porque el que cree en Cristo no se avergüenza de Él. Creyeron, pero para no ser expulsados de su religión, porque a veces se convierte en una religión, en un círculo religioso,
donde se están desarrollando, y porque tienen miedos que los critiquen y les digan qué fanático eres. Y la pregunta clave aquí sería: ¿qué buscan ustedes en Jesús? ¿Qué buscan ustedes en Cristo? ¿Qué es lo que buscan ustedes en Jesús? En el libro de Mateo capítulo 10, vean ustedes algo importante, versículo 32 y versículo 33 del libro de Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33. Dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré a él en el reino de los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar. Notamos aquí entonces que mientras el pueblo se mostraba sincero, ferviente en su fe en Jesús, los líderes religiosos de Israel que creían en él manifestaban una fe deficiente, vacilante y hasta falsa. Su fe era tan débil que rehuían cualquier compromiso que pusiera en riesgo su posición en las sinagogas donde se reunían los judíos. ¿Y cuántas veces nosotros podemos pensar que si nosotros verdaderamente hacemos el trabajo, lo que Dios nos llamó a hacer, nos vamos a arriesgar a que nuestra familia ya no sea igual con nosotros? De que comiencen a apartarse de nuestras vidas, de que ya no seamos los mismos para ellos. Y óigame bien, es probable que Dios te llame y hasta es muy posible que hasta te quedes solo, porque tu familia no va a creer, no va a querer desear, no va a querer entrar en el ambiente en el que tú te estás desarrollando. Y esa es una de las cosas que a veces tendremos que sufrir en esta vida. El apartamiento de nuestras familias, de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Cuando nosotros le creemos a Cristo con todo nuestro corazón, siempre se van a levantar barreras en nuestro alrededor para que no sigamos adelante. Pero como tenemos convicciones espirituales bien afirmadas en la palabra de Dios, nos convertimos en personas indetenibles por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Nosotros somos indetenibles. Dijo el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo podemos con Cristo, porque tenemos una meta, tenemos una visión, tenemos un motivo por el cual seguir hacia adelante sin detenernos. Y el motivo y la intención y el deseo es de que el día que Cristo venga por su iglesia, nosotros seamos transformados para recibir al Señor en el aire, para estar eternamente a su lado con Él. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Gloria al Señor. Y notamos que esta es una declaración que ellos hicieron más deplorable acerca del liderazgo espiritual. Lo que estos hombres hicieron. Dijeron: yo no lo voy a confesar porque si no me van a echar de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa cuando ya existe ese tipo de ideología en la vida o en un lugar donde se reúnen a adorar a Dios? Que realmente no existe un liderazgo conforme a Dios. Existe más bien un sistema completamente corrompido. Y el hombre tiene que ser libre para decidir y para escoger y para pensar libremente. Y si el hombre no es libre para pensar y decidir, entonces no es hombre libre.
Cuando sucede esto es cuando existe la ideología. Si te sales de aquí, de este cuadrito, de aquí, de este templo, te vas a perder. Eso no es liderazgo. Eso es más bien ya un sistema, óigame bien, de esclavitud. Por eso es que tenían este pensamiento dentro de ellos. Si no hago o si no pienso como dice el líder, como dice fulano, como dice aquel, voy a perderme, y no quiero perderme de los privilegios, no quiero salir del ruedo donde me encuentro. ¿Por qué? Porque estás dentro de un ambiente de esclavitud, donde el Espíritu Santo no está fluyendo, donde el Espíritu Santo no está instruyendo, donde Dios no está de por medio. Está solamente las ideologías y, óigame bien, las vanas sutilezas del hombre y no de Dios. Jesús dijo: cuídense de estas cosas. Cuídense cuando alguien trata de esclavizarlos y de hacerlos creer que el que está al frente de un grupo es un capataz. No, Señor, nosotros estamos aquí para servir a Dios y no existe tal cosa, no hay esa ideología. Yo quiero que todos aquellos que sirvan a Cristo lo hagan con libertad, con convicción, sabiendo que están sirviendo a Dios y que el hombre no tiene nada que ver en esto. Es un asunto entre tú y Dios. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere en el Evangelio y sea bautizado será salvo, y el que no será condenado. Pero la decisión está en cada uno de ustedes. Ustedes tienen que decidir a quién quieren servir. Ustedes tienen que decidir si servir a Cristo o no. Ustedes tienen que decidir si entregarle su vida a Él o de plano negarlo. Pero una cosa sí te digo: si tú le niegas a Él, el día que te vayas de esta tierra, Él va a decir: no te conozco, nunca te conocí. Gloria a Dios. Y cuando llegue ese momento, va a ser el momento más terrible de la vida de una persona. Que Dios diga: tú me negaste a mí, yo a ti no te conozco. ¿Por qué? Porque Él también te va a negar el día que partas a la eternidad. El día que te vayas de esta tierra, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde? Si Jesús dijo que no hay otro camino, no hay otra verdad, no existe otra forma de poder entrar a la eternidad si no es con Cristo. Eso quiere decir que si vamos con Jesús, vamos seguros, pero sin Dios, sin Cristo en nuestras vidas, no tenemos seguridad ni firme entrada al reino de los cielos. No la tenemos. Perdónenme, pero no lo tenemos. Y menos si estás queriendo hacerlo por motivos equivocados. Y cuando nosotros creemos en los motivos equivocados, solamente creemos, solamente oímos, pero no practicamos. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero te haces de la vista gorda. Tú ya sabes cuál es el carácter que tienes que tener, ya sabes lo que tienes que hacer, pero pues no pasa nada. No pasa nada. Dice: no, pues puras papas del pastor. Yo re feliz, mira, me miento mi canita al aire, hago esto, hago aquello y no pasa nada. Pero es que todavía no has entrado a la eternidad. Todavía estás aquí en la tierra. Piensa, si en ese momento vas a entrar a la eternidad, ¿qué vas a hacer? Vas a ir perdido, vas a ir sin Dios, no vas a tener la aprobación de Dios, vas a tener, óyeme bien, delante de ti una completa negación de Dios. Por eso necesitamos entender que si preferimos el elogio de los hombres en vez de la aprobación de Dios, al negarse a reconocer a Jesús en público como su Salvador, como su Mesías, estaban ellos
utilizando los motivos equivocados. Pero en esta mañana ustedes y yo vamos a aprender que servir a Dios es un gran honor. Gloria a Dios. Es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. No existe nada más precioso que el servicio a Dios. Dios me ha concedido servirlo desde mi juventud y es un gran honor para mí. No existe nada más precioso ni más glorioso que servir a Jesús. Si algún joven dice no se puede, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Sí se puede. Lo que pasa es que no quieres. Lo que pasa es que te ganan las ganas. Pero sí puedes. Porque hay testimonio de que muchos jóvenes han servido a Dios desde su juventud y han podido, y Dios los ha bendecido, Dios los ha honrado, y ese es uno de ellos, su servidor. Que Dios me ha bendecido, que Dios ha sido bueno conmigo, me dio una familia, me dio hijos, me dio esposa, y todo dentro del ambiente de Dios, sin tener que andar sufriendo. Sin tener que andarte arriesgando. No necesitas arriesgarte si tú ya sabes lo que tienes que hacer, amado hijo de Dios. No necesitas. Si estás haciéndolo por motivos equivocados, en este día vas a tener que hacer un análisis y pensar cuáles son mis motivos. Nomás para tranquilizar mi conciencia, nomás para decir que voy a un lugar donde nos reunimos a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus motivos? Analízalos en esta mañana. Y la próxima semana vamos a hablar de los motivos correctos. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Gracias. Oremos a Dios.